Hoy vamos a hablar de la colocación de una cámara de fototrampeo. Empezamos. Este es un vídeo que llevaba aparcado algunos meses porque me encontraba ocupado con otros proyectos fotográficos, pero ahora con esta situación de confinamiento en la que nos encontramos todos, he decidido rematarlo y compartirlo con vosotros. En el fototrampeo, a diferencia de la fotografía y el vídeo convencionales, nosotros no vamos a estar presentes en el momento de la captación de las imágenes. Eso quiere decir que no vamos a ejercer ningún tipo de control sobre este proceso. Por lo tanto, todos los ajustes que hayamos establecido previamente van a determinar que logremos una imagen como la que buscamos o no. La correcta colocación de nuestra cámara de fototrampeo va a determinar una correcta iluminación, un encuadre que nos guste y que nos interese, que se produzca la detección de forma correcta y a tiempo de los animales cuando se dirigen por el paso, el enfoque. Es cierto que estas cámaras trabajan a hiperfocal, pero también nosotros vamos a poder actuar sobre ese aspecto, como vamos a ver más adelante, y lograr un equilibrio razonable entre las imágenes que buscamos y la seguridad de nuestro equipo. Las cámaras de fototrampeo son artilugios bastante baratos si las comparamos con el material fotográfico convencional. Llevan sensores muy cutres, de muy pequeño tamaño, con escaso rango dinámico, ópticas de plástico, etc. Eso quiere decir que si queremos lograr unas imágenes con un mínimo de calidad, necesitamos optimizar el aspecto de la iluminación mediante una correcta colocación de la cámara. Toda la ayuda que le prestemos a estos sensores tan baratos para obtener calidad es poca. La primera medida, y tal vez la más importante, es colocar la cámara con una orientación al norte, teniendo especial cuidado que en las horas más importantes del día para movimiento de animales, que son el amanecer y el anochecer, el sol no le dé nunca directamente a la cámara. Algo tan sencillo como esto nos evitará situaciones de contraluz, de falta de contraste y en general de exposición desfavorable. Con esto también evitaremos que la cámara produzca reflejos con el sol que delatarían su presencia de forma evidente. Los rayos del sol incidiendo directamente sobre las lentes Fresnel también pueden producir activaciones erróneas. Lógicamente todo esto no será necesario en escenarios como barrancos, vaguadas y lugares donde nunca penetren los rayos del sol. Es necesario saber que todas las cámaras de fototrampeo trabajan a hiperfocal. Eso quiere decir que hay una distancia mínima a partir de la cual tanto el paisaje como los animales, la vegetación, aparecen como razonablemente enfocados. Y desde esa distancia hacia la cámara irán apareciendo cada vez con un mayor desenfoque. Esto nos implica que nosotros deberemos colocar siempre la cámara a una distancia mínima de unos 2 metros de donde pensamos que se van a encontrar los animales. Para animales de tamaño mediano hacia grande, como puede ser de un zorro para arriba, esta medida no nos va a suponer mayor problema. Sin embargo, para animales de pequeño tamaño, como podría ser un roedor, un ave o mustélidos de pequeño tamaño, el alejar la cámara esos 2 metros nos va a suponer que el animal aparezca siempre pequeño dentro del encuadre y por lo tanto no vamos a poder disfrutar de los detalles. Si queremos romper esa barrera de los 2 metros y acercar la cámara hacia el animal, nos veremos obligados a utilizar lentes de aproximación. El encuadre consiste en lograr un punto de vista del lugar que hemos elegido que nos guste, pero también tiene mucho que ver con la detección, ya que de nada nos va a servir un precioso escenario si nuestra cámara no se activa o lo hace tarde. Casi todas las cámaras de fototrampeo se abren como si fuesen un libro para acceder a la parte de los controles y de las pilas. Yo particularmente prefiero los aparatos que tiene la cámara en la parte que se queda fija, al árbol o al soporte, ya que eso me permite ver en tiempo real el encuadre que estoy consiguiendo y me permite ajustar con muchísima mayor precisión. Cuando no es así, como en este caso esta cámara que tiene la lente en la parte móvil
y que no te permite saber lo que estás encuadrando, lo que suelo hacer es usar el teléfono en modo selfie para saber también cuál es el encuadre que estoy logrando en cada momento. Cuando subo al monte suelo colocar mi propia mochila en la zona donde creo que van a estar los animales para ayudarme también con esta tarea. Y por supuesto, si tenemos la suerte de ir acompañados, diciéndole a la otra persona que se vaya colocando por la zona en la que pensamos que van a estar los animales, que avance, que retroceda, eso también nos ayuda muchísimo a lograr justo y con precisión el encuadre que buscamos. Siempre que puedo intento evitar colocar la cámara utilizando las correas que te suelen venir en la caja cuando las compras, ya que para orientarlas en altura necesitas ayudarte de palos de diferentes grosores que tienes que buscar por el suelo y que además la tarea es prácticamente imposible si el tronco al que quieres adosar la cámara no es recto o no tiene el calibre suficiente. Entonces yo suelo utilizar soportes de tornillo, por supuesto teniendo siempre cuidado de no clavarlos en exceso en el árbol, sino simplemente unas pocas vueltas en la corteza, o también soportes de este tipo que van clavados al suelo y que son muy útiles para tomas bajas, por ejemplo en orillas de ríos, etc. El punto débil de los soportes de tornillo o de este tipo de soporte es que hacen la cámara muy sensible al movimiento por el viento. También, por supuesto, por la presencia de animales que puedan pasar husmeando, etc. Otra posibilidad que utilizan muchos fototramperos es colocar la cámara en oquedades de roquedos, de pedregales, etc. Pero a mí personalmente me resulta muy difícil orientar la cámara como yo quiero en este tipo de lugares. Bien, he decidido realizar aquí una pausa y dejar un poco para un segundo capítulo. Ya sabéis que si la temática del canal os resulta interesante podéis suscribiros o incluso darle a la campanita para que os avise de nuevas publicaciones. Pero vamos, en cualquier caso siempre vais a apoyar a mi trabajo con un simple like o por supuesto con un comentario que dejéis debajo y a los que siempre procuro responder. Quiero agradecer una vez más por su colaboración inestimable a Javi Bustos de Ciudad Real, que me ha apoyado este capítulo con un material videográfico de primera categoría, como habréis podido ver. Y nada más, espero que os haya resultado de interés. Cuidaros por favor con el tema del coronavirus y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.